Un empresario frío contrata a una cocinera humilde sin saber que ella esconde un secreto devastador, pero cuando descubre la verdad, su mundo se derrumba en un solo instante. ¿Será capaz de enfrentar su pasado o perderá la única oportunidad de conocer su verdadera historia? Madrid despertaba con el ajetreo de siempre. La ciudad bullía con automóviles, ejecutivos apurados y el inconfundible aroma a café recién hecho que escapaba de las terrazas. Desde el ventanal de su despacho, en la cúspide de un rascacielos de acero y cristal, Alejandro Ferrer contemplaba la vista sin realmente verla. Su mente estaba atrapada en la rutina, reuniones, contratos y balances financieros. Nada fuera de lo habitual. Nada que le despertara verdadera emoción. Era un hombre de éxito. Dueño de una de las mayores inmobiliarias de España, había construido su imperio con esfuerzo y frialdad. Se preciaba de tomar decisiones con lógica, sin que las emociones nublaran su juicio. Su vida era impecable, ordenada, meticulosamente planeada, y, sin embargo, un vacío lo acompañaba desde siempre, aunque nunca se permitía indagar demasiado en su origen. Señor Ferrer, la nueva empleada ha llegado, informó Javier, su asistente, y uno de los pocos a quienes Alejandro consideraba un amigo. ¿La cocinera? Preguntó sin apartar la vista del ordenador. Sí, Carmen Delgado. Viene con excelentes referencias. Alejandro apenas asintió. Había despedido a la anterior porque su comida le parecía insípida, carente de carácter. No era un hombre caprichoso, pero exigía calidad en cada aspecto de su vida. La nueva cocinera no debía ser diferente. Esa noche, al regresar a su mansión, lo primero que notó fue el aroma. Era distinto, cálido, evocador. Algo en él le resultaba extrañamente familiar. Entró en el comedor y encontró un plato servido con esmero sobre la mesa de roble macizo. Sin prestar demasiada atención, tomó el cubierto y dio el primer bocado. El sabor lo golpeó como un recuerdo inesperado. No podía explicarlo, pero por un breve instante, una imagen le cruzó la mente. Una casa modesta, una risa infantil y el sonido reconfortante de alguien cocinando en la cocina. No era un recuerdo nítido, pero la sensación lo desconcertó. ¿Está todo en orden, señor?, preguntó Carmen con voz serena. Alejandro levantó la vista y por primera vez observó a la mujer. Tenía el rostro surcado por el tiempo, pero sus ojos guardaban una calidez difícil de describir. No era sólo el sabor de la comida lo que lo perturbaba, sino la extraña sensación de familiaridad con ella. Sí, está bien, dijo al fin, con un leve ceño fruncido. Se obligó a dejar de lado la inquietud y terminó la cena en silencio. Pero cuando subió a su estudio, la sensación persistía. ¿Por qué ese plato había despertado algo en él? ¿Por qué tenía la absurda impresión de haberlo probado antes? Madrid seguía su curso nocturno más allá de los ventanales de su casa, pero Alejandro no lograba deshacerse de la extraña sensación que se había instalado en su pecho. Alejandro despertó con la misma sensación inquietante de la noche anterior. Algo en la comida de Carmen, en su presencia, en su voz pausada, lo perturbaba. Pero su mente racional se negaba a concederle importancia. Se vistió con la precisión de siempre: traje oscuro, camisa impecable, corbata perfectamente anudada. Al bajar al comedor, el aroma del desayuno flotaba en el aire. «Buenos días, señor Ferrer», saludó Carmen con una leve sonrisa mientras servía su café. Alejandro tomó la taza y bebió un sorbo. En cuanto el líquido caliente tocó su paladar,
Sintió el mismo impacto que con la cena anterior. Se detuvo, frunciendo el ceño. ¿Desde cuándo hace el café así? Carmen pareció desconcertada. ¿Así cómo, señor? Es una receta que he preparado toda la vida. Café con un toque de canela y... Se interrumpió, pero Alejandro ya no escuchaba. Café con canela. Un vago recuerdo cruzó su mente. Una mano delicada removiendo una taza humeante. Una risa cálida que se desvanecía en el aire. No importa, dijo, dejando la taza y saliendo de la casa sin más. Más tarde, en su oficina, Javier lo encontró revisando documentos en su despacho. ¿Te ocurre algo?, preguntó, dejando unos papeles sobre la mesa. Alejandro no levantó la vista. ¿Tú recuerdas cosas de tu infancia? Javier parpadeó sorprendido. Claro. ¿Por qué? Alejandro cerró la carpeta con gesto impaciente. Olvídalo. Javier se cruzó de brazos. No es propio de ti hacer preguntas personales. Alejandro apretó la mandíbula. Desde que tenía uso de razón, su pasado había sido un vacío. Creció en un orfanato, sin recuerdos claros de sus primeros años de vida. Siempre pensó que no importaba, pero ahora, con la llegada de Carmen, se encontraba cuestionando cosas que nunca antes se había permitido. Es solo una sensación extraña, admitió al fin. Javier lo miró con interés. ¿Sensación? Tú no eres de los que se dejan llevar por eso. Alejandro suspiró. Lo sé. Pero hay algo en ella, en la manera en que cocina, en los sabores, en su voz. Me recuerda a algo. Javier sonrió con aire despreocupado. Si tu cocinera te provoca nostalgia, quizás deberías averiguar por qué. Alejandro no respondió, pero la idea ya se había instalado en su mente. Esa noche, al regresar a casa, el aroma de la cena lo envolvió de inmediato. Algo en ese olor le resultaba dolorosamente familiar. No descansaría hasta descubrir qué era lo que lo atormentaba tanto de esa mujer. Alejandro cenó en silencio. Cada bocado traía consigo una sensación extraña, como si estuviera reviviendo algo que su mente se negaba a recordar. Carmen se movía con calma en la cocina, sin demostrar incomodidad ante su mirada fija y analítica. ¿Le ha gustado la comida, señor Ferrer?, preguntó ella al notar que había terminado. Alejandro dejó los cubiertos con cuidado sobre el plato. Sí, cocinas bien. Carmen sonrió con humildad. Gracias. Siempre he creído que la cocina es una forma de transmitir amor. Alejandro frunció el ceño. Amor. Era una palabra que rara vez usaba, y mucho menos en su propia casa. ¿Siempre ha trabajado en esto?, preguntó sin apartar la vista de ella. Carmen dudó un instante antes de responder. Sí, aunque por un tiempo tuve que dejarlo. Pero cocinar siempre ha sido mi pasión. Alejandro notó la vacilación en su voz. Había algo más en su historia, pero decidió no presionarla. No todavía. Se levantó de la mesa y caminó hasta su estudio, pero la inquietud no lo abandonó. El sabor de la comida aún persistía en su paladar, como si le estuviera pidiendo que recordara algo. Horas más tarde, incapaz de concentrarse en su trabajo, Alejandro bajó a la cocina. Encontró a Carmen recogiendo los últimos utensilios de la cena. No sabía que seguía aquí, dijo él con un tono más amable de lo usual. Siempre me gusta dejar todo limpio antes de irme, respondió ella, sin mostrarse sorprendida. Alejandro miró la olla donde había cocinado. El aroma aún flotaba en el aire, evocando sensaciones que lo inquietaban. Ese guiso. Lo he probado antes. Carmen levantó la vista, con una expresión serena.
Es una receta tradicional. Muchas familias en España lo preparan. Él negó con la cabeza. No es solo eso. Hay algo en el sabor, algo familiar. Carmen sostuvo su mirada, pero no dijo nada. Alejandro sintió un leve escalofrío. Había algo en su expresión, en su silencio, que le decía que ella sabía más de lo que estaba dispuesta a admitir. Apartó de la cocina, sintiendo un nudo en el estómago. No podía explicarlo, pero su instinto le decía que esta mujer no había llegado a su vida por casualidad. Esa noche, Alejandro se acostó tarde. Los recuerdos eran fragmentos borrosos en su mente. Una voz lejana, el sonido de una cuchara golpeando suavemente una olla, el calor de un abrazo que se desvanecía en la bruma del tiempo. Cerró los ojos, pero las imágenes seguían allí, como sombras difusas que se negaban a desaparecer. No sabía qué era lo que Carmen despertaba en él, pero estaba decidido a descubrirlo. Los días pasaron, pero la sensación en el pecho de Alejandro no desaparecía. Cada vez que Carmen cocinaba, cada vez que su voz pausada resonaba en la casa, algo dentro de él se removía. Era como si su subconsciente tratara de decirle algo, pero su mente se rehusaba a escuchar. Una tarde, decidió hacer lo que siempre hacía cuando algo lo inquietaba: buscar respuestas. Se encerró en su despacho y encendió su ordenador. Accedió a registros antiguos, archivos de adopción, documentos que no había revisado en años. Siempre había evitado ahondar demasiado en su infancia, pensando que el pasado no tenía importancia, pero ahora todo había cambiado. Su madre biológica. El orfanato donde creció tenía pocos datos sobre ella. Había muerto, eso le habían dicho siempre. Sin embargo, cuanto más buscaba, más dudaba de la versión que le habían contado. Si estaba muerta, ¿por qué sentía que su presencia aún lo rondaba? Esa noche, Alejandro regresó a casa con la mente llena de preguntas. Carmen preparaba la cena como siempre, moviéndose con tranquilidad entre ollas y sartenes. ¿Necesita algo, señor Ferrer?, preguntó ella sin volverse. Alejandro la observó en silencio antes de responder. Quiero saber más sobre ti. Carmen se giró lentamente, con una expresión serena pero precavida. ¿A qué se refiere? No sé, algo personal. ¿Dónde naciste? ¿Tienes familia? Por un instante, vio un destello de nerviosismo en su mirada. No hay mucho que contar, respondió ella con voz suave. He vivido en muchos lugares, trabajé en distintas casas, y la cocina siempre ha sido mi refugio. Alejandro notó cómo esquivaba la pregunta. Algo en su historia no encajaba. No insistió, pero la sospecha ya estaba sembrada. Carmen estaba ocultando algo. Esa noche, al subir a su estudio, se prometió que encontraría la verdad. Alejandro no era un hombre paciente. Cuando algo lo inquietaba, necesitaba respuestas, y las necesitaba de inmediato. Esa mañana, mientras se ajustaba la corbata frente al espejo, su mente seguía atormentada por las evasivas de Carmen. Había algo en ella, en su historia incompleta, en su forma de mirarlo, que no cuadraba. Al bajar al comedor, encontró el desayuno servido como siempre. El aroma del café con canela lo envolvió. Era un olor cálido, reconfortante y al mismo tiempo desconcertante. Se sentó sin decir palabra y tomó un sorbo del café. Un recuerdo cruzó su mente como un relámpago, unas manos femeninas removiendo la taza, una voz dulce diciéndole algo que no alcanzaba a entender, un calor en el pecho que no había sentido en años.
Dejó la taza con más fuerza de la necesaria y fijó sus ojos en Carmen. «Dime la verdad», ordenó, su voz grave y cortante. Carmen se detuvo en seco. «¿A qué verdad se refiere, señor? ¿Ferrer?» «No sigas con tus evasivas». Su tono era cada vez más severo. «Sé que me ocultas algo. ¿Quién eres realmente?» Carmen bajó la mirada. Sus manos temblaban levemente. «No entiendo de qué habla». Alejandro golpeó la mesa con la palma de la mano, haciendo que la vajilla tintineara. «Basta de mentiras», exigió. «Cada vez que pruebo tu comida, algo dentro de mí se revuelve. Me hace recordar cosas que creí haber olvidado. Explica eso». Carmen cerró los ojos por un instante y tomó aire. Parecía debatirse entre hablar o seguir guardando su secreto. Finalmente, su voz salió apenas como un susurro. «No es el momento». Alejandro sintió que la frustración lo consumía. No soportaba los enigmas, y mucho menos cuando estaban ligados a su propia historia. Se puso de pie, mirándola con dureza. «Si no me dices la verdad, te irás hoy mismo de esta casa». El silencio entre ambos se hizo insoportable. Carmen lo miró con algo que parecía dolor. «Muy bien», dijo ella con voz entrecortada, «pero cuando lo sepa, no podrá volver atrás». Alejandro sintió un escalofrío recorrer su espalda. No sabía qué iba a escuchar, pero, por primera vez en su vida, temió la respuesta. El silencio se prolongó entre ambos. Alejandro sintió su propia respiración agitada, como si su cuerpo supiera que lo que estaba a punto de escuchar cambiaría su vida para siempre. Carmen bajó la mirada y entrelazó las manos como si buscara fuerzas. Finalmente, levantó la vista, con ojos cargados de emociones contenidas. «Alejandro, yo soy tu madre». Las palabras resonaron en el aire como un disparo. Alejandro sintió que el mundo se inclinaba bajo sus pies. «No», susurró. «Sí», continuó Carmen, su voz temblorosa. «No morí, como te hicieron creer. Fui obligada a alejarme de ti». Alejandro sintió un golpe en el pecho. Toda su vida había creído que su madre estaba muerta, que lo había abandonado. «¿Por qué debería creerte?», preguntó, su voz más fría de lo que pretendía. Carmen tragó saliva. Sabía que enfrentaría su rechazo, pero había esperado este momento toda su vida. «Sé que es difícil de aceptar». Su tono era pausado, firme. «Tu padre biológico, él me arrebató todo. Me amenazó, me hizo desaparecer de tu vida». Alejandro cerró los ojos un momento. Su padre biológico. Un hombre cuyo nombre nunca había querido pronunciar. Un hombre al que odiaba. «¿Por qué? ¿Por qué nunca me buscaste?», preguntó con rabia contenida. «Lo hice», susurró ella, «pero él se aseguró de que nunca pudiera acercarme». Alejandro sintió que su corazón se apretaba. Durante años había alimentado rencor hacia una madre que creyó ausente, sin saber que ella había estado luchando por él. «Toda mi vida fue una mentira», murmuró, con la mandíbula tensa. Carmen se acercó un poco, con lágrimas en los ojos. «No pido que me creas de inmediato, pero por favor, deja que te lo demuestre». Alejandro quería gritar, quería alejarla, pero algo en su interior no lo permitía. No podía huir de la verdad. No ahora. Alejandro se alejó de la mesa sin decir nada. Sentía el peso de cada palabra, de Carmen oprimiéndole el pecho. Su madre.
¿Cómo podía ser cierto? Subió las escaleras con pasos pesados, cerró la puerta de su estudio y se apoyó contra ella. Su mente era un torbellino. Había pasado toda su vida creyendo que su madre estaba muerta, que lo había abandonado. Había aprendido a no necesitarla, y ahora ella estaba allí. En su casa, un golpe en la puerta lo sacó de sus pensamientos. Alejandro, era Javier, con su tono siempre calmado. Alejandro exhaló con frustración. No tenía ganas de hablar, pero tampoco quería estar solo. Pasa. Javier entró y cerró la puerta tras él. Lo estudió con atención antes de hablar. ¿Qué está pasando contigo? Desde hace días estás extraño. Alejandro lo miró fijamente. Durante años, Javier había sido la única persona en quien confiaba. ¿Carmen? Hizo una pausa, como si decirlo en voz alta lo hiciera más real. Ella es mi madre. Javier parpadeó, sorprendido. ¿Qué? Lo que oíste. No está muerta. Me lo ocultaron. Me alejaron de ella. Javier se quedó en silencio un momento, dejando que la revelación se asentara. ¿Y qué vas a hacer con eso? Alejandro pasó una mano por su rostro. Ni siquiera sabía por dónde empezar. No lo sé. Javier se apoyó en la mesa, cruzando los brazos. Alejandro, sé que esto es un golpe, pero piénsalo bien. ¿De verdad crees que te estuvo mintiendo? Alejandro apretó la mandíbula. No lo sé, repitió, pero en el fondo sentía que ella decía la verdad. Se levantó y caminó hacia la ventana. La ciudad seguía su curso, indiferente a su tormenta interna. Si todo esto es cierto, dijo, en voz baja, ¿cómo se supone que la perdone? Javier se acercó y puso una mano en su hombro. Tal vez no se trata de perdonar. Tal vez se trata de decidir si quieres conocerla. Alejandro cerró los ojos. No tenía respuestas aún, pero una cosa era segura. Ya no podía ignorar la verdad. Los días pasaron en un silencio pesado dentro de la mansión Ferrer. Carmen seguía preparando las comidas como siempre, pero Alejandro apenas probaba bocado. No, la despedía, pero tampoco hablaba con ella. No sabía qué hacer. Cada vez que la veía moverse por la cocina, sentía una extraña mezcla de rabia y nostalgia. Una tarde, mientras trabajaba en su oficina, un sobre Manila llegó a su escritorio. Lo había solicitado días atrás. Con el corazón acelerado, lo abrió. Eran registros, pruebas, documentos. Carmen no había mentido. Allí estaban las cartas que nunca recibió, los intentos de contacto frustrados, las órdenes de alejamiento impuestas por su padre biológico. Alejandro sintió que le faltaba el aire. Todo este tiempo, ella había intentado encontrarlo. Se apoyó en el escritorio y cerró los ojos. Toda su vida había alimentado rencor hacia una madre que nunca lo había abandonado realmente. Esa noche, bajó las escaleras con pasos pesados. Encontró a Carmen sentada en la mesa de la cocina, con una taza de té entre las manos. Ella levantó la vista y su expresión se llenó de sorpresa cuando lo vio. ¡Alejandro! Él tragó saliva. Las palabras no salían. Se sentó frente a ella, observándola en silencio. Por primera vez, la miró de verdad. Leí los documentos, dijo al fin. Carmen asintió, pero no dijo nada. Esperaba su decisión. Alejandro respiró hondo. No sé cómo hacer esto, admitió, con un hilo de vulnerabilidad en su voz. Un leve temblor apareció en los labios de Carmen. No esperaba que él dijera eso. No tienes que saberlo.
respondió ella con suavidad. Solo tienes que intentarlo. Alejandro miró sus manos. Le costaba aceptar el perdón, pero más le costaba perder la única verdad que le quedaba. Finalmente, asintió. Carmen sonrió con los ojos llenos de lágrimas. Tal vez era un comienzo. A la mañana siguiente, la casa estaba en silencio. Alejandro bajó las escaleras con la intención de hablar con Carmen, pero la cocina estaba vacía. El aroma a café con canela aún flotaba en el aire, pero ella no estaba allí. Su pecho se tensó. Algo no estaba bien. Caminó hasta el pasillo y vio una maleta junto a la puerta. En ese momento, Carmen apareció con su abrigo puesto. ¿Te vas?, preguntó Alejandro, sintiendo un nudo en la garganta. Carmen le sostuvo la mirada, su expresión serena pero melancólica. Pensé que lo mejor era darte espacio. Alejandro frunció el ceño. No quería que se fuera, pero decirlo en voz alta era difícil. No tienes que irte, soltó al fin con una rigidez que traicionaba su incomodidad. Carmen sonrió con tristeza. No quiero imponerte mi presencia, Alejandro. Ya sabes la verdad. La decisión es tuya. Él apretó los puños. Por años había tomado decisiones basadas en la lógica, en los negocios, en el control. Pero esta vez era diferente. De repente, escucharon el motor de un taxi detenerse afuera. Carmen suspiró y tomó la maleta. Tengo un tren que tomar. Alejandro sintió una presión en el pecho. Era ahora o nunca. Dio un paso adelante. Carmen, ella se detuvo en la puerta. Alejandro tragó saliva. Lo que estaba a punto de decirle le costaba más que cualquier negocio millonario. No quiero que te vayas. Carmen giró lentamente. Sus ojos brillaban con lágrimas contenidas. ¿Estás seguro?, él asintió. Por primera vez en su vida no quería perder. Y esta vez no era un negocio, era su madre. Carmen soltó la maleta y Alejandro supo que se quedaría. Carmen dejó la maleta junto a la puerta y miró a Alejandro con los ojos llenos de emoción contenida. ¿Estás seguro de esto?, preguntó en un susurro. Alejandro asintió lentamente. No estaba acostumbrado a dudar, pero en ese momento todo en él le decía que estaba tomando la decisión correcta. No sé cómo hacer esto, admitió, su voz más baja de lo habitual. Carmen sonrió con ternura. No hay un manual para ser madre e hijo. Solo se trata de aprender juntos. Alejandro exhaló. Nunca había permitido a nadie entrar en su mundo de verdad. Pero esta vez no podía seguir huyendo. Si te quedas, será bajo una condición, dijo, recuperando un poco de su habitual firmeza. Carmen arqueó una ceja, divertida. ¿Y cuál es? Él la miró con seriedad. No serás mi cocinera. Serás mi familia. Un leve sollozo escapó de Carmen. Años de espera, de lucha, de angustia, valieron la pena en ese instante. Siempre lo fui, Alejandro, susurró. Él asintió, con una sonrisa apenas visible en sus labios. Por primera vez en mucho tiempo, sintió que su casa dejaba de ser solo paredes frías y se convertía en un hogar. En los días siguientes, la dinámica en la mansión Ferrer cambió. El silencio opresivo fue reemplazado por conversaciones tímidas al principio, pero cada día más fluidas. Alejandro aún no era un hombre de muchas palabras, pero Carmen entendía sus gestos, su forma de decir mucho sin necesidad de hablar. Una tarde, mientras compartían el café en la terraza, Carmen le contó historias de su infancia, detalles que él nunca había sabido.
Por primera vez, Alejandro imaginó cómo habría sido crecer con ella. Me hubiera gustado recordar todo esto antes, murmuró. Carmen le tomó la mano con suavidad. Nunca es tarde para empezar. Él la miró, y por primera vez ya no sentía el peso del pasado. El futuro se abría frente a ellos, y esta vez no estarían solos. Aquí está a conclusión seguindo su estructura. Toda la vida de Alejandro estuvo construida sobre una mentira. Pensó que su madre estaba muerta, que lo había abandonado sin mirar atrás. Pero la verdad era mucho más profunda y desgarradora. Ahora, con la verdad frente a él, debe tomar la decisión más difícil de su vida: perdonar y reconstruir lo que una vez le fue arrebatado, o aferrarse al rencor y perder para siempre la única familia que le queda. ¿Tú qué harías en su lugar? Haz clic en el video que está en pantalla para continuar esta emocionante historia de redescubrimiento y autoconocimiento. Y si te gustó este viaje lleno de emociones, suscríbete al canal para no perderte más historias impactantes como esta. Nos vemos en el próximo video.